La relación entre el derecho tributario y la contabilidad es tensa, resistida, pero inevitable. Soy Jorge Bravo Cucci, profesor de Derecho Tributario, y en esta ocasión vamos a tratar sobre un tema específico que gira en torno a esa relación proyectado a la renta empresarial. Vamos a hablar sobre las provisiones de cobranza dudosa y el castigo de las cuentas por cobrar. Comencemos reconociendo que el problema fundamental sobre el tema que vamos a tratar hoy inicia en la ley del impuesto a la renta, específicamente en el literal I del artículo 37 de esta norma, que señala que para determinar la renta neta de tercera categoría, esto es la renta neta empresarial, se deberán deducir los castigos por cuentas de cobranza dudosa y las provisiones equitativas por dicho concepto, en tanto cumplan con ciertas especificaciones materiales sustanciales que la propia ley indica. En el caso de las provisiones de cobranza dudosa, se señala que solo son deducibles aquellas que, siendo causales, cumpliendo con el principio de causalidad, no se generan de operaciones entre partes vinculadas ni respecto de cuentas por cobrar que han sido materia de renovación o tienen algún tipo de garantía, aval o afianzamiento. Pero más allá de eso, es importante reflexionar sobre dos errores fundamentales de los que parte el legislador en este literal. Primero, un error conceptual y número dos, un anacronismo. En el caso del error conceptual, el legislador peruano parte por considerar que un castigo de cuentas por cobrar supone afectar los resultados del ejercicio del contribuyente. Ahí el error, porque el castigo, a diferencia de la, entre comillas, provisión, supone la eliminación del activo. Por lo tanto, el efecto no está en resultados, sino en el balance, específicamente en el patrimonio. Si bien es cierto, la norma reglamentaria de la ley del impuesto a la renta establece ciertos requisitos procedimentales para que ese castigo se operativice, no significa que su incumplimiento decantará en un reparo por cuanto el castigo no afecta los resultados, primero contables y número dos tributarios. Respecto al anacronismo, es importante tener en cuenta que la ley del impuesto a la renta hace referencia a provisiones, dice provisiones equitativas, y luego el reglamento de la ley del impuesto a la renta se refiere a provisiones de cobranza dudosa. Sin embargo, desde la perspectiva contable, tales, entre comillas, provisiones no son provisiones. El tratamiento que dispone la NIC 37 y la NIF 9 es el de deterioro del activo, en este caso de las cuentas por cobrar, que supone más bien un ajuste producto de una estimación cuando existen riesgos, ajuste al valor del activo, ciertamente cuando existe un riesgo en que su cobrabilidad se vaya evidentemente a imposibilitar. Entonces, no se trata de una provisión, sino se trata de un deterioro, que debería ser el nombre correcto. Dicho sea de paso, en el caso específico de las provisiones, entre comillas, de cobranza dudosa, el deterioro de las cuentas por cobrar, dicho de manera correcta, estas sí afectan a los resultados del ejercicio. Aquí viene entonces la confusión, ¿no? La ley del impuesto a la renta ecualiza, pone como equivalentes a dos figuras, el castigo y las provisiones, que tienen una naturaleza claramente distinta, una afectando básicamente patrimonio y otra afectando los resultados del ejercicio. ¿Cuál debería ser la lectura correcta? Aquello que es gasto realmente para efectos contables y para efectos más precisamente tributarios del impuesto a la renta son las provisiones de cobranza dudosa, ¿no? El deterioro de las cuentas por cobrar, en la medida que exista un riesgo de incobrabilidad y se cumplan requisitos cuestionables, pero requisitos al fin y al cabo de tipo formal, que han sido establecidos a través de la norma reglamentaria del impuesto a la renta, que se realicen las gestiones de cobro, que hayan pruebas de intimación para el pago,
de que haya transcurrido más de 12 meses sin que la cobranza haya podido materializarse. Esas son algunas de las exigencias formales que establece el reglamento, no la legislación del impuesto a la renta, para que una provisión genere una deducción tributariamente aceptable. En el caso del castigo de las cuentas por cobrar, entramos ya en órbita distinta, ¿no? El castigo supone, insisto nuevamente, la eliminación de la cuenta por cobrar. No hay un efecto en resultados directamente. El efecto en resultados lo causó la provisión. ¿Qué exige la reglamentación? No la ley, la reglamentación de impuesto a la renta respecto del castigo. El primer requisito para que este castigo sea aceptado es que la cuenta por cobrar que va a ser castigada haya estado previamente provisionada, que se hayan desplegado acciones judiciales de cobranza o que en todo caso se pueda demostrar que esas acciones de cobranza, que la cobrabilidad de la cuenta por cobrar no va a ser posible y por lo tanto las acciones serán infructuosas. También hay un posible argumento para hacer un castigo sin acciones de cobranza teniendo en cuenta el monto de la deuda. La norma reglamentaria dice que por debajo de 3 unidades impositivas tributarias se puede castigar sin acción judicial una cuenta por cobrar. El problema es que la legislación y específicamente el reglamento de la ley del impuesto a la renta no establecen cuál es la consecuencia de incumplir los requisitos formales, si se quiere procedimentales, para castigar una cuenta por cobrar. Frente a ello hay dos interpretaciones. Una interpretación sostiene que el incumplimiento de estas formalidades supone la imposibilidad de deducir un gasto y en consecuencia la necesaria consecuencia de tener que realizar un reparo en la declaración jurada del impuesto a la renta. El problema que advierto a esta posición es que eso será posible siempre y cuando haya una cuenta por cobrar que fue previamente provisionada y se incumplieron los requisitos para que la provisión sea deducible. Pero si este no es el caso y la provisión cumplió con los requisitos que establece el reglamento, ¿por qué el castigo, por más que incumpla los requisitos establecidos, tendría que suponer el reparo de la provisión, el reparo del gasto que la provisión generó? Esa conclusión se atiene precisamente a esta situación que estoy mencionando, que es absurda. Un segundo grupo de expertos, dentro de los cuales particularmente me incluyo, sostenemos que si una cuenta por cobrar es castigada de manera directa, imaginen ustedes, o previa provisión adecuadamente realizada, pero sin seguir los procedimientos que se establecen o que se disponen para los castigos, no podría extraerse como natural consecuencia de ello que el contribuyente deba estar obligado a hacer un reparo de la deducción por la provisión, en la medida que esta provisión sí afectó a los resultados en su momento y los requisitos para esta deducción estuvieron satisfactoriamente cumplidos. Con esto, lo que quiero decirles fundamentalmente es que hay dos situaciones distintas y que lamentablemente muchos confunden producto de estos dos errores, conceptual y anacrónico, en los que incurre el legislador peruano. El castigo de las cuentas por cobrar no debería generar ningún efecto en los resultados contables y tributarios de un contribuyente. El efecto en resultados lo genera la provisión, no el castigo. Ese es un punto que debe ser materia de reflexiones más profundas por parte, obviamente, de todos aquellos que nos dedicamos al derecho tributario. Y un tema final referido a el ámbito de las provisiones de cobranza dudosa y también del de los castigos de las cuentas por cobrar. En la ley del impuesto a la renta, al margen de los errores que yo he mencionado en esta oportunidad, se menciona simplemente que el, entre comillas, gasto será deducible en la medida que el gasto cumpla con el principio de causalidad, lo dice el artículo 37, primer párrafo, y que la provisión sea equitativa y que obviamente no haya pues una operación con una vinculada, que la cuenta por cobrar no haya sido renovada, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ley no establece en ningún momento que el reglamento añadirá requisitos sustanciales o requisitos formales para comprobar
complementar o limitar la deducción de este gasto. Sin perjuicio de ello, todos los que han revisado el reglamento de impuesto a la renta podrán notar que el reglamento desarrolla ampliamente en el artículo 21 requisitos que son sustanciales en algunos casos y formales en otros para limitar, orientar la deducción de este tipo de gastos. La pregunta que yo planteo aquí, o la alerta que yo enciendo en este caso, es la siguiente: ¿dónde queda el principio de reserva de ley? ¿Cómo así se respeta el artículo 74 de la Constitución, que dice que los tributos deben ser creados, modificados o derogados por ley o decreto legislativo, cuando a través de un decreto supremo, que es la talla del reglamento del impuesto a la renta, se hacen alteraciones de este nivel en la propia esencia, en la propia estructura, en el centro de gravedad de un impuesto como el impuesto a la renta? Esta es una práctica que debemos claramente reprobar y debemos enviar un mensaje al Estado a que sea el principal ejemplo de respeto a aquello que la Constitución manda. Y uno de esos claros efectos, de esos claros indicadores, es el respeto al principio de reserva de ley. Muchas gracias. Espero que estos breves comentarios, que estas reflexiones que les he planteado, les sean de utilidad y los ayuden en su práctica profesional. Nos vemos en el siguiente Gnosis Tributaria. Cuídense mucho.